En este tema estudiaremos los elementos, los compuestos y el sistema periódico. Vamos a empezar por hacer una definición de elementos y compuestos. Un elemento químico es un conjunto de átomos de la misma especie. Las sustancias simples, por ejemplo, la plata, el oro, el wolframio, están formadas por átomos de un solo elemento. Un compuesto, sin embargo, es una sustancia formada por dos o más átomos diferentes. Cada compuesto presenta una composición fija. Por ejemplo, el agua, H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El ácido sulfúrico, H2SO4. La sal común, cloruro sódico, es NaCl. Y así, infinidad de compuestos. Para clasificar los elementos, se hicieron muchísimas clasificaciones a lo largo de la historia. La más sencilla las dividía en metales y no metales, porque tenían propiedades muy diferentes. Los metales se caracterizan porque conducen bien el calor y la electricidad. Presentan altas temperaturas de fusión y ebullición. A temperatura ambiente suelen ser sólidos, excepto el mercurio. Son dúctiles porque forman bien hilos y son duros. Ejemplos de metales tenemos muchísimos: el aluminio, el plomo, el estaño, el zinc, el hierro, etc. Los no metales se caracterizan porque no suelen conducir bien ni el calor ni la electricidad. Sus temperaturas de fusión suelen ser bajas y a temperatura ambiente aparecen como gases, líquidos y en ocasiones como sólidos. Si son sólidos blandos. Ejemplos de no metales tenemos el yodo, el azufre, el fósforo o el bromo. Hoy en día los elementos se clasifican en el sistema periódico moderno, que fue creado por Moseley en 1914. El sistema periódico moderno organiza los elementos químicos por orden creciente de número atómico. Los elementos se van a situar en una tabla con 18 filas verticales, llamadas grupos o familias, y 7 filas horizontales, llamadas periodos. Como vemos en el siguiente ejemplo. Aquí tenéis los 18 grupos, las columnas o los 7 periodos en 7 filas. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es la configuración electrónica, porque vamos a necesitar para explicar propiedades de los elementos y su situación en la tabla periódica. La configuración electrónica de un elemento es la distribución de los electrones de un átomo en cada nivel y subnivel u orbital. Para hacer la configuración electrónica de un elemento tenemos que tener el número de electrones que cuenta ese elemento y tenemos que saber cómo colocar esos electrones. Recordar que en los orbitales tipo S máximo cabían 2 electrones. En los orbitales tipo P, un máximo de 6. En los tipo D, máximo de 10. Y en los tipo F había un máximo de 14. Para hacer la configuración electrónica y seguir el orden de llenado, utilizamos el diagrama de Moeller, que se encuentra aquí en esta diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo de configuración electrónica. Sirve tanto para especies neutras como para especies con cargas, como he puesto en el ejemplo. En el caso del cobre 2+, el cobre 2+ tiene 27 electrones. ¿Cómo se distribuyen esos 27 electrones? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d7. ¿Por qué termina en 3d7 y no en 3d10? Porque si sumamos los electrones, que son los que están recuadrados en color amarillo, hacemos la suma y la suma de 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 7 ya nos da el total de los 27 electrones que tiene el cobre. Pasaría lo mismo con el oro, donde veis que se colocan 76 electrones y si os fijáis y vais viendo el diagrama, la configuración electrónica para el oro 3+ sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6,
6s2, 4f14 y 5d6. ¿Qué información vamos a sacar de la configuración electrónica? La configuración electrónica nos da datos muy interesantes. He puesto aquí en esta tabla pues, ejemplos de configuraciones electrónicas de elementos de los primeros grupos de la tabla periódica y de los últimos grupos también. De lo que vamos a decir después del bloque S y del bloque P. Vamos empezando a analizar el ejemplo del magnesio. La configuración electrónica del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Por qué he puesto en rojo el 3s2? Porque nos vamos a fijar mucho en la información del último nivel ocupado o capa de valencia. En este caso es lo que yo he recuadrado o coloreado, perdón, de color rojo. El 3 me va a indicar la capa de valencia, que será el nivel o periodo de ese elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el magnesio sabemos que está en el periodo 3. El número que he recuadrado en color negro son los electrones de valencia. Los electrones que están en la capa de valencia, los electrones que están en el último nivel ocupado. Los electrones de valencia muchas veces van a coincidirnos con el grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, si vemos ahí para el caso del magnesio, tiene 2 electrones de valencia y está en el grupo 2. Los elementos que están en el grupo 1 tienen un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. Los electrones del grupo 13 tienen 3 electrones de valencia. Los del grupo 14, 4 electrones de valencia. Los del 15, 5 electrones de valencia. Los del grupo 16 tienen 6 electrones de valencia. Los del 17, 7 electrones de valencia. Y los del 18, 8 electrones de valencia. Estudiamos ahora la relación entre los electrones de valencia y una regla que surgió, la regla del octeto. Experimentalmente se comprobaba que los átomos de los gases nobles son los más estables y se vio que este hecho estaba relacionado con que todos los átomos de los gases nobles tenían 8 electrones en su capa más externa, excepto el helio que tiene 2. Esa capa más externa habíamos dicho que es la capa de valencia. Por lo tanto, los otros átomos de los otros elementos van a querer adquirir esa estructura electrónica de gas noble, es decir, van a querer tener 8 electrones de valencia, excepto el litio, berilio e hidrógeno, que se van a asemejar al helio, que tiene 2 electrones de valencia. Para conseguir la estructura electrónica de gas noble, los elementos van a querer ceder, ganar o compartir sus electrones de valencia con otros átomos. Pues a este hecho se le llama regla del octeto. Y es muy importante esta regla porque va a estar relacionada con la reactividad química de los elementos y el tipo de enlaces que van a dar en los compuestos. Tengo aquí una tabla de resumen, por ejemplo, de elementos del grupo 1 que se llaman alcalinos. Van a tener todos una característica en común. Todos los elementos del grupo 1, su configuración electrónica va a terminar en S1 y van a tener un electrón de valencia. Por lo tanto, para llegar a completar a tener 8 electrones en la capa de valencia, tendrían que ganar 7 o perder 1. Obviamente le va a resultar más cómodo a los elementos del grupo 1 perder ese electrón de valencia porque así ya quedarían con el nivel anterior completo. Por lo tanto, los elementos del grupo 1 van a ceder un electrón. Los elementos del grupo 2, alcalinos o alcalinoterrios, su configuración electrónica es NS2. Tienen 2 electrones de valencia, 2 electrones en la última capa ocupada. Van a tener tendencia a ceder esos 2 electrones para adquirir configuración electrónica de gas noble. Los del grupo 13, los boroideos, su configuración electrónica va a rematar siempre en NS2-NP1, es decir, van a tener 3 electrones de valencia y van a tener tendencia a ceder esos 3 electrones. El grupo 14, los carbonoideos, su configuración electrónica va a ser del tipo S2P2 en el último nivel. Por lo tanto, tendrán 4 electrones de valencia. Para llegar a tener 8, pues en este caso
podrán ceder 4 electrones o podrán ganar 4 electrones. Según con quién se enfrenten, harán una cosa u otra. El grupo 15, nitrogenoideos, su configuración electrónica de la capa de valencia será del tipo S2P3. Por lo tanto, tendrán 5 electrones de valencia y van a querer, para llegar a 8, captar 3 electrones. Es más fácil captar 3 que perder 5. Los del grupo 16, los anfígenos, como tienen 6 electrones de valencia, van a captar 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Los del grupo 17, NS2, NP5, tienen 7 electrones de valencia, por lo tanto tendrán mucha facilidad para robar un electrón. Y como podéis observar, los elementos del grupo 18, gases nobles, tienen 8 electrones de valencia, tienen ese último nivel ocupado, entonces no van a captar ni a ceder electrones. Esto se puede resumir en la tabla periódica de la siguiente manera. Los grupos 1 y 2 le vamos a llamar bloque S porque van a terminar su configuración electrónica en S1, el grupo 1, y S2, el grupo 2. Los metales de transición le vamos a denominar bloque D y sus características que van a terminar por D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. El bloque P iría de los grupos 13 al grupo 18 y su característica sería entonces esos orbitales tipo P. Y a los metales de transición le vamos a llamar bloque F. Como podéis observar, tenemos mucha información en la tabla periódica. Además, os voy a dejar aquí los estados de oxidación de algunos elementos que son muy usuales o los que más suelen emplear para formulación. Entonces, os queda en la tabla esta para que podamos manejarla cuando hagamos formulación. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.